De la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández, aquí en CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos en esta mañana de lunes. Es un gran amigo, es un jurista de talla ilustre, es además quizá una de las mentes legales más brillantes de la Argentina. Digo, es un amigo, lo dije primero. Fue consejero del Consejo de la Magistratura y ahora es el primer candidato a diputado nacional por la Libertad de Avanza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el doctor Alejandro Fargosi. Alejandro, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? Estaba extrañando todos esos elogios exagerados. Así que seguí tranquilo que me vienen bien. Primero, bueno, Alejandro, ya lo había hecho en privado, pero felicitarte por la candidatura. Así que lo primero que te pregunto es, ¿qué se juega en esta elección de medio término? Mirá, se juega básicamente si todo el esfuerzo que venimos haciendo los argentinos, que es mucho, desde que asumió el presidente Milei y decidió cambiar de raíz el desastre en el que estábamos, cosa que está logrando. Se decide si eso sigue, si eso se consolida, si eso pasa a la etapa de terminar las cosas que faltan hacer y empezar a disfrutar de un país mejor, o si volvemos todos para atrás. Desgraciadamente hay una curiosa unión entre varios opositores para volver todo para atrás. Lo que el presidente Milei llama con bastante agudeza el partido del Estado. Todos los que viven del Estado, de distintas maneras, con sueldos, negocios, negociados, cosas santas y no santas, están resistiéndose a que el presidente Milei nos devuelva a nosotros nuestra plata, que de eso se trata. O sea, cuando el presidente Milei habla de que no haya déficit, implica no aumentar impuestos, implica no endeudar a la Argentina, implica no emitir y que haya inflación que nos quita la plata del bolsillo, en fin. Todo eso se juega y para eso tenemos elecciones y para eso, si me dejas pasar Por un favor. aviso general, tenemos la inmensa ventaja de que entre las cosas que logró Milei fue la boleta única papel, Mm, o sea, se termina el robo de boletas eso es muy que importante. tanto nos ha afectado a lo largo de décadas en la Argentina. Pero ojo, en muchos lugares, por ejemplo, en lo que hace a Cava, que es mi área, hay que marcar dos casilleros, no solamente uno. Ojo con esto, porque la gente no debe equivocarse y dejar en blanco un casillero, ¿no? Muy importante eso que decís, Alejandro. A nivel local ya tuvo la Libertad Avanza su victoria en Cava en lo que fueron las elecciones para la legislatura porteña. ¿Qué lectura hacen a nivel nacional de lo que sucedió en provincia de Buenos Aires hace no tantas semanas? ¿Piensan que eso afecta, influye o no tiene nada que ver con lo que va a ser la discusión en la ciudad? Mira, personalmente creo que no tiene demasiado que ver. Siempre algo que ver las cosas tienen, los absolutos no existen en la vida, pero era una elección en la que primero se competía en una provincia en donde salvo en dos ocasiones en los últimos 40 años, dos ocasiones, siempre gana el peronismo. Y segundo, se jugaban también los cargos municipales, con lo cual todos los intendentes municipales pusieron su maquinaria en todos los aspectos en que querramos entender la palabra maquinaria, pusieron su maquinaria para consolidarse en los consejos deliberantes, que es donde ellos se juegan el poder. Con lo cual, se podía haber perdido por menos, sin ninguna duda. Es evidente que tenemos que mejorar los errores que se pueden haber cometido, sobre todo en materia de comunicación. Uno de los grandes desafíos del mundo siempre ha sido la comunicación de lo que se está haciendo, y eso lo tenemos que mejorar. Pero creo que la elección nacional va a ser infinitamente mejor. Me consta, Alejandro, que, y lo has destacado vos en varias ocasiones, el presidente Javier Milei siempre ha sido abierto. Vos marcabas tus diferencias desde un inicio y te dio, incluso desde ficha limpia en adelante, la oportunidad de aportar tu conocimiento jurídico. ¿Cuál te parece que van a ser las grandes discusiones que va a tener el Congreso a partir de diciembre en adelante? Mira, hay un tema básico que es la manutención y consolidación del déficit cero. El déficit cero es decisivo, o el déficit cero cuando uno lo pone a nivel familiar es no gastar más de lo que entra. Esto que cualquiera de nosotros lo entiende y cuando vemos a algún vecino que no lo hace sabemos que quiebra y termina perdiendo todo. A nivel nacional se confunde porque el Estado tiene la capacidad de emitir.
Entonces gasta más de lo que entra y termina generando ¿qué? Termina generando inflación o endeudamiento, que es el mal que nos ha afectado durante, ¿cuánto? 50, 100 años. Eso por un lado. Hay que consolidar eso y se lo consolida con leyes. También hay que consolidar otro aspecto que es decisivo, Garrett, que es dejar de tener el Estado metido hasta en la sopa. No es posible que la mayoría de los argentinos apenas superan un determinado ingreso, tienen que vivir con un abogado y un contador al lado. ¿Por qué necesitan un abogado y un contador al lado? Porque estamos llenos de regulaciones, trabas, impedimentos. Sturzenegger, gracias al apoyo del presidente Milei, ya ha derogado aproximadamente 9.000 trabas a distintas actividades económicas y personales que tenemos, que van desde temas complejísimos de minería hasta el hecho de que si estás trabajando para el exterior puedas cobrar en dólares y quedarte con los dólares, no venderlos obligatoriamente. Bueno, eso lo tenemos que consolidar y se consolida de dos maneras, asegurando las leyes que nos devuelven la libertad y derogando las leyes que nos la sacan. Eso es muy importante. Otro tema decisivo es que todo esto tiene sentido en la medida en que estemos vivos. Obvio. Para estar vivos necesitamos seguridad y para tener seguridad necesitamos perfeccionar las normas penales. Esto es básico y viene frenado en el Congreso el proyecto de Código Penal Juvenil, por ejemplo, que hizo Patricia Bullrich desde hace un año. Y como colofón tenemos que solucionar el tema previsional y el tema previsional tiene directa relación con las normas laborales. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos tenés poco empleo en blanco, y tenés poco empleo en blanco por todo lo que hay que pagar de cargas sociales y demás para que haya sindicalistas, no sindicatos, sindicalistas ricos, en la medida en que no crezca el empleo en blanco, cada vez va a ser más difícil, como viene siendo desde hace décadas, pagar jubilaciones como la gente. Lo explico para el que no está en tema. Al jubilado no le paga un fondo mágico que aparece de algún lado. Al jubilado se le paga con los aportes de los que están trabajando. Obvio. Es como una especie de tren en el que el que trabaja se le saca una parte de su sueldo y con eso se destina para pagar jubilados. Pero se necesitan entre 3 y 4 personas para pagarle a un jubilado. Y hoy, desgraciadamente, tenemos, más o menos, estoy simplificando, 6 millones de jubilados y 6 millones de personas en blanco. No alcanzan. La diferencia No, la los tiene números. que poner el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado son los impuestos que nos cobran a nosotros. Alejandro, vos sos un estudioso del derecho. ¿Te ha sorprendido lo que ha sucedido con los vetos en estas últimas semanas? Porque para quienes han leído un manual de derecho constitucional, la herramienta existe de darlos vuelta en el Congreso, pero no era algo que sucediera habitualmente. No me sorprendió. De hecho, Milei es el que menos vetos ha dictado en los últimos 20 o 25 años. Pero no me sorprendieron los vetos. Lo que me ha sorprendido es que el Congreso revoque los vetos, cosa que no había hecho nunca en la historia argentina. Y peor aún, que algún juez, usando un derecho que yo no conozco, haya considerado inconstitucional un veto, que es algo que Eso hizo me la Facultad parece Ejecutiva del impresionante presidente. porque le quiso dar una vigencia y podemos decir casi una ultraactividad a una norma que no estuvo vigente nunca. Perdón, no te escuché la primera No, parte. no, que a mí me sorprendió muchísimo lo de ese juez que le quiso dar vigencia a una norma que no estuvo vigente nunca. Eso no existe. Claro, exactamente. Esas son las inseguridades jurídicas que hacen que aumente el riesgo argentino. Pues fíjate que el riesgo argentino, ¿cuándo aumenta? Aumenta cuando gobierna el kirchnerismo o cuando parece que va a predominar en el Congreso el kirchnerismo. Ahí es cuando aumenta el riesgo argentino. Hablando ahí del riesgo Cuca, como lo ha nomenclado Sturzenegger, también Caputo y luego lo ha tomado el presidente Milei, me veo obligado a preguntarte porque es noticia de esta última hora. ¿Cómo analizás el anuncio recién de vocería de presidencia Manuel Adorni sobre las retenciones cero, Alejandro? Perfecto, me parece, es una típica medida creativa que ha tenido este gobierno, que no tuvo ningún gobierno antes, en la cual, si existe una necesidad, se la cubre de una manera racional, que es cuál, bajar impuestos. Porque para que aquellos que no están metidos en la actividad o que no tienen relación con la actividad agropecuaria lo entiendan, esa palabra retención, esa es una típica palabra tramposa. No es una retención, porque no lo devuelven nunca. No es que yo retengo algo y después lo devuelvo.
es un impuesto a los que producen. Sí, técnicamente es La Corte derecho Suprema lo ha dicho. de exportación, además, el título oficial, ni siquiera retención. Retención es lo que mediáticamente se ha instalado, ¿no? Claro, pero derecho de exportación también es una palabra dulce para llamarle derecho a una cosa que en realidad es un impuesto. Me parece que eso, volvemos a lo comunicacional, ¿no? Podría anunciarlo el gobierno como una baja de impuestos y ahí a lo mejor le quedaría incluso más claro a mucha gente, ¿no? Sí, es que son, vos pensás, Garrett, que son décadas y décadas y décadas de hablar con palabras complejas para esconder la realidad. Y esto se nos pega a todos, Mm. incluso yo mismo muchas veces me descubro hablando de retenciones o de derechos y se les llama impuesto. Fíjate que en materia impositiva tenemos esas figuritas de impuesto, tasa y contribución. Impuesto es lo general, tasa es lo que retribuye un servicio concreto, que es mentira, porque nunca son servicios más concretos, y contribuciones son Sí, algo que sí, se parece al la, impuesto y se parece a la la tasa, pero no es ni contribución lo uno ni lo otro. en la ciudad le vamos a arreglar la vereda, que la tiene rota. La tasa es, usted está pagando por el alumbrado, barrido y limpieza, y el impuesto, bueno, usted se compró una caja de cigarrillos, nos quedamos con una parte ahí de ese dinero y después Exacto, vemos qué hacemos con eso. Pero son diferencias exactamente. que después no se respetan en ningún lado en los hechos. Exactamente. Yo he tenido varios juicios por ese motivo, que por suerte hemos ganado en la corte, pero tenemos que hablar claro, porque cuando uno no habla claro, a la gente se le engaña. Y eso está mal. O sea, ¿de qué nos sirven los cuadraditos o los hexágonos negros diciendo que el azúcar es dulce o que el azúcar tiene azúcar si después, cuando se trata de administrar la plata ajena, porque el Estado nos quita la plata a nosotros, de qué nos sirve que nos engañen con palabras? Alejandro, imagino que más allá del vaivén y la volatilidad de los mercados de las últimas semanas, ves con optimismo de octubre en adelante, luego de las elecciones, ¿no? Lo que sigue. Sí, lo veo con optimismo por dos motivos. Veo muy bien posicionado el gobierno, muy clara la gente entendiendo al presidente Milei, cosa que a veces a los opinólogos no les resulta tan claro, pero bueno. Y por el otro lado, el Banco Central tiene 22 mil millones de dólares, con lo cual alcanza para cubrir estas corriditas bancarias, que además son mucho menores a las que había en el pasado, en las elecciones de medio término, y además son una de las estrategias típicas de la oposición peronista o de la oposición kirchnerista para debilitar al gobierno, al que sea, porque se lo hicieron a Macri, se lo hicieron antiguamente cuando no había kirchnerismo, se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a Ilia, se lo hicieron a Frondizi. Alejandro, ya nos vamos acercando a noticias, estamos un poco pasados de las y media, pero una última cosa que quieras agregar antes de que finalicemos la conversación de hoy. Sí, quiero agregar algo fundamental y es, no hay que dejarse confundir por los que dicen que son liberales y dicen que apoyan a Milei y después resulta que cuando uno ve las votaciones votan con el kirchnerismo. Los únicos que apoyamos a Milei somos los que estamos en la Libertad Avanza y quienes quieran que este modelo exitoso que ya ha bajado impuestos, aumentado exportaciones, frenado la inflación, los que quieran que esto continúe y se consolide tienen que votar la Libertad Avanza. Sabés, y yo no voto en Cava, así que lo puedo decir, que será un placer verte en tu banca, Alejandro, y que tu aporte jurídico para mí, lo digo a título personal, va a ser inestimable. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con esta audiencia. Muchas gracias. Lo teníamos al doctor Alejandro Fargosi, aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario.